Buenas noches, queridos compañeros. Me presento, mi nombre es Brenda Burgos. Yo pertenezco a SEO, Comunidad Estudiantil Online de la Universidad Estatal de Milagro. Junto con mi compañero Wilson Loor, vamos a estar a cargo en esta ocasión sobre el seminario que vamos a brindar el día de hoy sobre políticas públicas de educación. Quien va a estar a cargo de este seminario es el Magíster Hidalgo. Magíster, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Sí me escuchan bien, Brenda? Sí, 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 muy bien, gracias. No será una conversación muy espesa, por así decirlo, o ingresar a hablar de leyes o marco legal educativo, o legislación educativa, que es el nombre de la materia que ustedes me imagino que la verán o ya la vieron, sino más bien conversar un poco acerca de la labor docente en la actualidad, ¿sí? Desde algunos enfoques. Podría ser el enfoque legal, también podría ser el enfoque mm, netamente familiar también, ¿no? Cómo la familia al día de hoy está o es muy diversa o muy diferente a lo que era hace 20 años, por ejemplo. ¿Listo? Les voy a compartir mi pantalla. A ver si... Entonces el tema, como ya ustedes lo conocen, eh, es políticas públicas en educación, ¿ya? Para hablar de políticas públicas, ¿sí? Yo creo que es importantísimo conversarlo de una forma macro y una forma micro, ¿sí? Macro hablando de término ampliado, término muy amplio, y micro en pequeñas particularidades que tiene el sistema educativo nacional, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de cómo está el Ecuador a nivel macro, a nivel de políticas públicas, pero sobre todo a nivel de nuestra realidad, ¿sí? Vamos a ver que a nivel de significantes vacíos o de términos vacíos, el Ecuador es un país top. O sea, si usted revisa la parte legal, la parte administrativa y la parte estructural a nivel documental de un colegio, suena maravilloso, ¿sí? Desde la Constitución. O sea, si usted lee la Constitución, dice la Constitución garantiza que la educación, el acceso a la educación, que sea una educación de calidad, ¿verdad? Menciona un montón de cosas que uno podría decir, wow, Ecuador tiene el mejor sistema educativo, ¿sí? Tiene lo más top. Y vamos a ver que a nivel de documento, a nivel de papel, en realidad que Ecuador es muy bueno, ¿sí? A nivel de documentación es excelente, pero la realidad de la educación en el Ecuador tiene muchísimos problemas, ¿sí? Esta charla no es, por si acaso, no tiene un fin político ni nada por el estilo, es simplemente analizar el sistema educativo como tal, ¿listo? Entonces, primero, lo que debemos analizar, ¿sí? Vamos a hacer lo más prácticos posibles, es el porcentaje de PIB, ¿sí? ¿Cuánto es el porcentaje de PIB que nuestro país destina a educación? Es decir, para poder tener una mejor educación, el gobierno debe invertir, ¿no? Debe garantizar ese porcentaje de Producto Interno Bruto, ¿sí? Eh, Usted sabía que la UNESCO, ¿sí? Déjenme poner aquí, vamos a hablar de este pequeño punto primero. La UNESCO indica que lo mínimo, ¿sí? O lo básico que un gobierno debe dar en educación del porcentaje del PIB es del 6%. Lo mínimo, ¿sí? Podría decirse que es lo estándar. Ecuador, desde el año 2008, ¿sí? En la constitución que obviamente la propuso el gobierno de los 10 años, ¿no? De la Revolución Ciudadana, en esta constitución de Montecristi se puso como un apartado muy importante que el gobierno tiene que invertir el 0,5% eh, o aumentar el 0,5% del PIB o el porcentaje de PIB que va a invertir en educación.
Resulta que Ecuador no llega y nunca ha llegado al 6% de PIB que debe invertir para garantizar una educación de calidad, ¿sí? Entonces, empezamos por ahí. ¿Cómo podríamos nosotros hablar de una educación de calidad o de una buena educación si no cumplimos ni con lo mínimo o lo básico de un porcentaje de Producto Interno Bruto para garantizar nuestra educación? ¿Listo? Entonces, Ecuador, en lugar de aumentar el PIB destinado a educación, lo ha disminuido, ¿sí? Si bien el producto o la inversión en educación aumentó, hoy por hoy se la está disminuyendo. Cada vez se invierte menos en educación. ¿Y cuál es la trampa? Les voy a explicar cuál es la trampa. El gobierno destina, por ejemplo, el 4% del PIB a educación, ¿verdad? Supongamos que son 800 millones de dólares. Destina 800 millones, pero ese es en el presupuesto anual del gobierno. Resulta que cuando tiene que llegar, por así decirlo, el dinero a las cuentas del Ministerio de Educación, resulta que no llega nada. Por eso es que las escuelas y los colegios públicos están destruidos, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hablar nosotros de políticas públicas de educación si lo más básico, pero lo más importante, no se cumple? ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, tal vez? ¿Algún comentario? Vamos haciéndolo, como les digo, necesito que sea de diálogo. Si no hay ningún comentario, sigo avanzando. Bueno, bien, déjenme borrar. Entonces, como les decía, el PIB destinado a educación debería ir aumentando el 0,5% año a año, cosa que no se cumple. Ecuador nunca ha destinado el PIB básico destinado a educación. ¿Listo? ¿Qué otro punto tenemos? Ecuador tiene una de las tasas más altas de desnutrición infantil, ¿verdad? Ecuador, si no me equivoco, está por dentro de los 3 países con más alta desnutrición crónica dentro de Sudamérica. Lo que produce, obviamente, que la educación no fluya o no esté apta para cualquier estudiante, ¿sí? Otro punto central es la infraestructura, ¿verdad? La infraestructura de los colegios y las escuelas está totalmente destruida. Si usted va a los colegios de Monte Sinaí, eh, de Flor de Bastión y de algunos otros lugares de Guayaquil, hablando netamente de Guayaquil, estoy seguro que en cualquier parte del Ecuador vas a encontrar estas infraestructuras sin la necesidad básica, ¿verdad? Entonces, el gobierno tampoco garantiza o no ejecuta políticas públicas que garanticen una infraestructura adecuada, ¿de acuerdo? Se aumentó mucho la, la capacidad de infraestructura hace algún tiempo. Obviamente, no quiero entrar a temas políticos, muchos pueden decir que con sobreprecios o alguna otra cosa, pero la infraestructura es muchísimo mejor, o sea, mejoró mucho, pero el mantenimiento no se ha dado y hoy por hoy la infraestructura de Ecuador a nivel educativa está totalmente destruida, ¿verdad? Otro punto complejo en Ecuador, ¿sí? Es el acceso a la educación. Cada vez es más difícil ingresar al sistema educativo, obviamente público. Es una panacea, es muy complejo, cada vez vas al distrito, ¿qué ocurre? El distrito te dice no hay cupo, o si hay cupo tienes que irte a un colegio muy lejano de tu domicilio, ¿verdad? Entonces, todos estos temas no cumplen lo que dice la Constitución, entonces son falacias. En palabras de un psicólogo, uruguayo, decimos son significantes vacíos. ¿Por qué? Porque dice, no, es que la Constitución garantiza el libre acceso a la educación. Eso es falso, es una falacia porque no hay un libre acceso a la educación. Tienes que hacer fila, cola, para inscribirte en el sistema educativo
a veces no encuentras cupo, el gobierno no te garantiza la educación por ningún lado. Sí, Lourdes, levantó la mano, cuénteme. Sí, máster, buenas noches. No, y aparte de eso, la poca calidad de apoyo de los docentes. O sea, ellos rigen lo que le indican el distrito, pero no se enfoca en ayudar a los niños. Esa es otra, eso le iba a decir. Sí, 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 más adelante también vamos a ver la función, que no está mal, ojo Lourdes, porque lo que ocurría antes era que toda la información, ¿verdad? Todos los colegios públicos llevaban la información a algo que se llama planta central, ¿sí? Que era un solo lugar que se encargaba de gestionar todito, o sea, todo pasaba por planta central. ¿Qué ocurría? Que se saturaba todo y no podían cubrir las necesidades de ningún lado, ¿sí? Era una cuestión terrible. Entonces, se hizo una distribución descentralizada y se creó el distrito, la zona, el distrito y el circuito. Lo que ocurre ahí, y a veces los que crean estos lugares, las políticas públicas, no saben la realidad, lo que ocurre en realidad en las instituciones. Ocurre que a veces estos lugares recargan de burocracia al maestro, ¿sí? Y satura todos los niveles descentralizados y vuelve a colapsar planta central porque desde el distrito no saben ejecutar políticas públicas, ¿sí? Entonces, el acceso a la educación no se cumple, es una falacia constitucional en realidad, porque no todos acceden a la educación. Si yo voy a Montesinaí, le aseguro que el nivel de deserción escolar es altísimo. Muchos niños no estudian, están por fuera del ámbito educativo, están por fuera y no existe ninguna regulación. Y si existe, es una regulación atada de manos. Peor ahora que la delincuencia no te deja salir a hacer visitas domiciliarias, por ejemplo. Yo fui DESE por 5 años en el sector público y dentro de nuestras funciones estaba buscar al estudiante que deserta del colegio, de la escuela. Por ejemplo, si mi estudiante deja de ir a clase por más de una semana, en realidad la ley dice 3 días, ya tienes que buscarlo, porque 3 días sin ir a clase es una falta muy grave. Pero nosotros esperábamos una semana. Una semana el niño no iba a clase, ya había que buscarlo. Pero imagínense ahora, con la delincuencia que tenemos, salir a buscar a un niño en Monte Sinaí. Pues, es algo muy complejo. ¿Listo? Bien, sigamos. Si alguien tiene algún otro comentario, pregunta, pueden levantar la mano. ¿Qué otro problema tenemos en el sistema educativo? Bueno, son muchísimos. Podríamos estar toda una materia hablando, pero estamos en un pequeño conversatorio, ¿no? Otro punto central o eje central es la orientación vocacional y profesional. Está muy mal encaminada. Cuando en el colegio, ¿sí?, hacíamos orientación vocacional y profesional, resulta que muchos estudiantes querían elegir una carrera técnica, mecánica, electricidad, incluso en el Simón Bolívar donde trabajaba había corte y confección. Resulta que estos chicos que querían estudiar estas especialidades no encontraban cupo. Es imposible encontrar cupo. Es casi inadmisible que un chico de un colegio X pase a un técnico, por ejemplo. Es casi imposible. Entonces, la orientación vocacional y profesional dentro del sistema público es nula o no tiene un buen o no está bien encaminada porque al final el chico tiene que irse a ciencias, ¿sí? Por obligación. Entonces, vemos chicos que cuando están en primero, segundo y tercero de bachillerato me dicen, psicólogo o profesor también, yo no me siento a gusto con lo que estudio porque lo que yo quería era una carrera técnica, yo quería estudiar mecánica, ¿sí? Entonces, desde ahí empieza un sistema público que va colapsando. Entonces, la educación no se garantiza. Es una constitución redactada en papel de buena forma, porque les digo, Ecuador a nivel
burocrático, institucional y escritura es perfecto. Si usted analiza la LOEI, la era LOEI, la Constitución de la República y todo lo que tiene que ver con el sistema educativo, Ecuador tiene un sistema magnífico. Y casi igual que el de Finlandia o el de Singapur. Muy parecidos, muy bien redactados. El problema es que no se compara por ningún lado. Sí, Lourdes, ¿tiene alguna consulta? Sí, respecto al tema que está indicando Máster, también los traslados, ahorita que están haciendo lo que son traslados, los chicos se cambian, ¿no? De colegio, un ejemplo, porque eso está en el sistema. A veces en el colegio que se han cambiado no hay apoyo, no los guían, y tienen que volver al colegio anterior. Eso no sé si sabía. Sí, 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 también, ¿no? Bueno, eso es un problema que siempre, o bueno, dejó de existir un tiempo y hemos vuelto a tener las mismas fallas en cierta medida, ¿no? Sí, María Desiré. Sí, Máster, muy buenas noches. Quería acotar algo con respecto a lo que la compañera mencionó de los traslados. El año pasado, para compartir una situación, el año pasado, una institución fiscal que salía que no tenía cupo, ya era junio y los estudiantes no habían asistido a clases, junio, julio. Y por más que yo pedía a la directora, por favor, mande la actualización al distrito, que está un cupo perjudicándose cuando hay niños que quieren entrar. Y ellos dijeron, no, tenemos que seguir el proceso. Le decía, Máster, con que usted mande un comunicado al distrito y el distrito no vaya a responder su comunicado, ahí es problema del distrito, pero está perjudicando a muchos niños que quieren estudiar. Yo tengo 3 hijos y mi otro hijo no podía ingresar en ese caso porque no actualizaban las listas y la plataforma no permitía el ingreso. Entonces hay una especie de que me importismo en ciertas cosas que, como usted tiene toda la razón, los procesos son claros. Yo más de una vez he tenido que citar el LOE por escrito a la directora con copia al distrito y ahí se hacen caso, porque con escrito se hace todo, lamentablemente. Entonces eso quería acotar, Máster. Sí, 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 tal cual, ¿no? Creo, compañeras, que ustedes trabajan en el sistema público, ¿no? Entonces están, tienen cercanía al sistema público, entonces conocen mucho más acerca de cómo es esto de los procesos dentro del sistema público que colapsan, no porque la ruta no esté clara. No es eso, la ruta está clara. El problema es que existe burocracia, existe el lleve, existe un montón de cosas, ¿no? Que es muy difícil contrarrestar. O tal vez haciendo o trabajando en algunas cuestiones que otros países nos pueden compartir, tal vez por ahí va el asunto, ¿no? Bien, el otro punto muy importante, me parece, es los cambios a nivel social, ¿sí? Esta también podríamos analizarlo en un solo seminario. Algunos le llaman la generación de cristal a los estudiantes, ¿no? Generación de cristal, y yo más bien diría padres despojados de su rol, porque no es también de culpar solamente al estudiante y decir, no, que ahora no se le puede decir nada, sino también es el padre que está totalmente desubicado de su rol. Entonces, tenemos docentes que en la práctica a veces pasan más estresados por una denuncia que por cumplir su trabajo. O sea, están más pendientes de no ser denunciados a, a no o a pensar un poquito más acerca de cómo trabajar con un niño con necesidades. O sea, cómo trabajar con un niño con necesidades especiales cuando, si descuido mi curso, un niño por ahí, no sé, se cae y el docente, si no está en su puesto de guardia, cae en negligencia, por ejemplo. Hay algo que se llama negligencia. Si un docente no está en su puesto de guardia o en su lugar específico de trabajo, porque se movió a atender un niño con necesidades, es culpa del docente. Entonces, eso de ahí hace que el docente se encuentre, no sé si decirlo estresado, pero no puede cumplir su función como sí lo hace un docente que tiene un maestro sombra dentro del salón y que tiene las herramientas necesarias.
No es lo mismo un docente del sistema público que se faja, esa es la palabra, con 3 niños con necesidades educativas dentro de un aula, a un docente del sistema particular que tiene un maestro sombra y un asistente dentro del aula. Hay una diferencia radical. Entonces, la Constitución y las políticas públicas son escasas. En papel dicen, no, vamos a garantizar las necesidades educativas especiales. Pues resulta que las necesidades educativas especiales, primero, que no hay capacitaciones sobre aquello. Segundo, no tenemos la capacidad, los instrumentos necesarios. Todo eso hace que el sistema público colapse, porque tampoco existen, dice la Constitución, vamos a garantizar con herramientas, una máquina de Perkins, formas de trabajo con chicos con necesidades educativas asociadas a una discapacidad auditiva, una discapacidad visual peor, ¿sí? Entonces, esos puntos que a nivel macro, porque son macro, es un problema a nivel macro, todo el mundo en educación sufre de aquel problema en el sistema público. Y por último, otro punto macro muy importante que hay que mencionar es la burocracia institucional, ¿verdad? Entonces, estos niveles desconcertados o desconcentrados que está, ya les decía, ¿no? El distrito, los circuitos, y un poco más arriba está, se me fue el nombre, la zona, ¿sí? Piden ciertas situaciones al docente o al maestro que en algunas veces es lo mismo en diferentes matrices. O sea, saturan al maestro, y no solamente al maestro, también al DC, ¿sí? El DC pasa haciendo más labor administrativa y de papeleo, y no atiende la parte que de verdad hace un psicólogo. Un psicólogo lo que atiende es la parte emocional de un estudiante, la parte conductual, emocional. A eso debería dedicarse, pero se dedica a todo menos a eso, ¿sí? Y vamos también a analizar cómo mejorar la labor del DS y la labor del docente, ¿sí? Es muy difícil, pero se podría. O sea, es cuestiones de hacer pequeños cambios políticos y administrativos también, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿cómo? Yo creo que lo primero, o cómo podríamos pensar, porque es muy difícil, tampoco es que alguien tiene la respuesta, ¿no? Primero es invertir el porcentaje del PIB necesario, ¿no? Un gobierno que no invierte en educación es un gobierno que está destinado al fracaso. Ahora, y los gobiernos cada vez son más descarados, ¿no? Porque resulta que en un estado de excepción, lo único que no se puede tocar, jamás se puede tocar, es el presupuesto a la educación y a la salud. Y aún así, eh, los docentes del público estuvieron sin cobrar sueldo algún tiempo, ¿no? Y luego obviamente les devolvieron, pero igual, o sea, no se pudo haber tocado el presupuesto educativo. Entonces, el porcentaje del PIB debe ser mínimo el 8%, que es lo básico que debería tener un país de inversión al PIB, ¿no? Lo otro que he puesto aquí es algo que en algún momento escuchaba yo en el doctorado en educación, y me parece fundamental de una u otra forma, y tal vez por aquí voy a ser un poco tajante, o van a decir, bueno, Darwin es un poco fuerte, pero es la verdad. Mucho personal docente, ¿sí? Muchas personas que estudian educación son personas que no tuvieron más opciones. Son personas que dicen, bueno, no me queda más que estudiar educación, es la carrera más fácil, es la carrera más... cuando eso no debería ser así. Entonces, muchas personas que estudian educación es porque no tuvieron más opción, ¿sí? Eso está en estadística, todo, se ha hecho estudios de que en Sudamérica las personas estudian educación porque no tuvieron más opción, ¿sí? Eso es un grave error, gravísimo, yo creo que es el más grave, porque son personas que estudian y no tienen vocación, y tampoco es que le prestan mucha atención al sistema y cometen errores, ¿no? Entonces vemos personas que no son felices con lo que hacen, y a eso, por eso cada vez menos personas estudian también educación. Ya, por ejemplo,
en la Universidad Católica de Guayaquil, que es mi alma mater, con todo el respeto, pero ya no tienen estudiantes de educación, son poquísimos. La Salesiana también son muy pocos. ¿Por qué? Porque primero ven una carrera desprestigiada. ¿Sí? El docente en Ecuador ya no tiene la valía que tenía antes. Antes un docente era respetado. Un docente era alguien de mucho respeto en una sociedad. Ahora un docente no es respetado. Pero ¿cómo lo van a respetar si las mismas personas que estudian no les gusta eso, no les apasiona la docencia? Entonces empieza a haber una cadena de pérdida, ¿sí? Entonces las universidades son las encargadas de promover ese espacio donde la docencia no puede ser elegida como la última, como el último zapato, por así decirlo. No, es que no tengo más que estudiar, voy a educación. No, educación debe ser la carrera más importante y ese énfasis debe darle la universidad. No solamente, y la sociedad debe recuperar el respeto a la docencia. Y eso es muy difícil, pero hay alternativas, ¿no? Hay formas. ¿Cómo se recupera el énfasis o la reputación a un docente? Esforzándolos más, haciendo que el docente que se prepara y que va a dar docencia de verdad, sea el que más haya estudiado, el que más se sacrificó, pero también el que más gane sueldo, el mejor pagado. Imagínate usted, por qué un médico es muy respetado? Por ejemplo, un especialista, un médico especialista. Porque obviamente ha estudiado muchísimo, es un tipo que lo respetan, salva vidas, pero también porque gana un sueldo considerable, es un tipo respetado. Antes, el docente, hace 10 años, un poquito más atrás, el docente ganaba poquísimo, poquísimo. Era el empleado público que menos ganaba. Ahora tiene un sueldo digno, por así decirlo, pero aún así es mínimo para lo que debería representar. ¿Sí? Entonces, la forma de que el docente vuelva a tener el componente social que antes tenía, o que lo tiene en otros países como en Finlandia, es que la educación o el docente sea el que más estudie en la universidad y que eso sea representado por nuestra cultura. No que el docente sea el que estudia docencia, sea la última rueda del coche y lo estudió porque no hubo más. Desde ahí partimos mal, con todo el respeto, colegas. O sea, si vamos a empezar de cómo mejorar la educación, empecemos eligiendo la carrera que nos apasiona. Si no nos apasiona la docencia, mejor retirémonos, démosle paso a alguien que sí lo quiera hacer. ¿Listo? Entonces, el último punto, bueno, salarios dignos, obviamente. Y el último punto, para que esto mejore también esta generación de cristal, este rol de padre, esta denuncias que los maestros son a veces víctimas, ¿no? Como un sistema macro, es que el código de convivencia que tiene un colegio sea compartido. ¿Qué ocurre? No sé si algunos de ustedes deben trabajar ya el sistema en educación, ¿no? Privados o fiscales. Si un código de convivencia es copia y pega, que es lo que a veces hacen, obviamente el código de convivencia es el esqueleto de un colegio. Usted ahí se puede defender, usted ahí se puede echar la soga al cuello también. Pero si usted sabe elaborar un código de convivencia, un colegio puede funcionar perfectamente. Pero eso es sabiendo, eso es conociendo. No solamente cómo redactarlo, sino también legislación educativa. O sea, hasta dónde puedo ir como colegio particular, por ejemplo. Un colegio particular, ¿qué pasa si mueren los padres, por ejemplo, de un niño? ¿Qué ocurre? Ah, eso está dentro de la legislación educativa. ¿Qué ocurre si los dos padres fallecen y el niño no tiene quien le pague la pensión, por ejemplo? Usted no lo puede votar del colegio particular. Eso lo dice muy claramente la legislación educativa. Tiene que tener una viabilidad y un fondo para que ese niño no deje de estudiar. Si usted lo vota al niño por valores de pago cuando los padres fallecen, es una falta gravísima. El colegio puede ser clausurado, por ejemplo. Entonces, todo eso que un colegio maneja, ¿sí?, a nivel público o particular, lo debes manejar en el código de convivencia. ¿Sí? Bueno, en este momento no estoy para dar código de convivencia,
Pero ahí está la clave. O sea, ¿qué puedo hacer como colegio para que un niño, o bueno, un adolescente no le falte el respeto al docente, por ejemplo? Tengo un código de convivencia que dice tal, 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 fallas, faltas graves, leves, moderadas. ¿Cuándo podemos sancionar a un estudiante? ¿Cuándo podemos separarlo del colegio? Porque es una falacia decir que un adolescente no puede ser sacado de un plantel educativo. Sí se lo puede sacar. Es un trámite burocrático largo, pero sí se puede. No se lo deja sin educación, por si acaso. Se lo cambia de colegio cuando hay chicos que de verdad ya no se puede mantener en una institución, se lo puede cambiar. Todo eso es marco legal educativo, pero la clave está en el código de convivencia, ¿no? Cómo manejar el uniforme, todo eso es como la estructura o el armazón que tenemos para defendernos como docentes también. Listo, María había levantado la mano. ¿Tiene alguna consulta? Sí, máster, lo que le quería decir es, de acuerdo con lo que usted está diciendo, las escuelas fiscales no quieren compartir el código de convivencia. Solamente en la reunión de padres solo muestran, dicen 1 o 2 de las obligaciones de los padres, pero no quieren compartir el código completo. Eso pasa en las escuelas fiscales. Incluso como practicantes enviados del Ministerio de Educación con el convenio, unos de nosotros preguntamos a las instituciones si nos pueden compartir el código de convivencia y ellos dijeron que no, que eso es con un escrito directamente del ministerio, que eso no pueden dar a cualquiera. Entonces, tratan de no, el conocimiento da poder y de eso es lo que tratan de tenerlo a resguardo. Aunque la LOE es Sí, transparente, pero el código de convivencia tiene sus ciertos puntos específicos en las instituciones, ¿no? sí, claro, el código de convivencia es como el corazón del colegio. Es el corazón. Puedes elaborar muchísimas cosas a partir de ahí. Como les digo, es también un arma de doble filo, pero redactándolo bien le puede ayudar al maestro muchísimo. También al padre o al estudiante. Entonces, el problema de los códigos de convivencia en el sistema público, y en algunos particulares también, es que copian y pegan, ¿sí? Es una vil copia y pega de un colegio a otro, y así no se puede hacer. ¿Por qué no se puede hacer? Porque la realidad institucional es diferente de un lado a otro. Lo que yo sufro en Monte Sinaí, tal vez no lo sufren en La Alborada, ¿sí? Porque es diferente, la situación, la realidad es distinta. Entonces, por eso es que las políticas públicas en papel arriba son excelentes, pero la realidad es distinta, es muy compleja y por eso también el municipio debería participar de una u otra forma. Por ejemplo, en Finlandia, el municipio es el encargado del transporte escolar, ¿sí? No está de lado o no está por fuera del proceso educativo. ¿De acuerdo? Es una de las alternativas que pudiese darse, pero es muy complejo, ¿no? Bien, entonces, Las ¿qué? instituciones Sí, fiscomisionales, máster. no le escuché bien ahí, María. El municipio participa con las instituciones fiscomisionales, ¿o no? ¿Cómo se llaman ellos? Sí, 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 participa en las instituciones fiscomisionales, pero el problema es que participa de una forma muy tibia, o sea, simplemente contribuye con el dinero o por ahí con textos escolares, ¿no? Pero no se involucra mucho más allá de aquello. ¿Listo? Entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué podemos hacer, obviamente, desde las políticas públicas? Que yo sé es muy complejo, porque uno puede decir, bueno, si le quitas o le das más porcentaje de ingreso del PIB a educación, tienes que bajarle el PIB a salud o a otras instituciones. Pero hagamos de cuenta que tenemos un gobierno mucho más letrado y que busca o sabe que la educación es la base fundamental, ¿no? Entonces, la educación totalmente pública está en la mayoría de sistemas que son muy, pero muy buenos. Hablando, obviamente, desde la evaluación de PISA, ¿no? Que hacen evaluaciones educativas. Tanto en el sistema de Singapur como el de Finlandia, en ambos la educación es gratuita. Ambos. Ahora, también podríamos hablar
de un sistema educativo distinto, que no es que sea mi favorito, pero también es bastante interesante. Por ejemplo, en Chile, la educación es privada, es de una u otra forma privada. Por ejemplo, los niños pueden ir a una escuela particular hasta un cierto rubro y el gobierno les paga. Por ejemplo, supongamos que un niño quiere estudiar en el San José La Salle de Guayaquil, ¿ya? El gobierno, depende del rubro, te da vouchers de consumo, por así decirlo, educativos, donde el niño paga a esta institución particular para que le brinde, ¿sí? Es como un intermediario o un prestador de servicio del IES, por así decirlo, ¿ya? Es muy parecido, así es el sistema educativo en Chile, ¿ya? Con algunas diferencias, ¿no? Ahora, obviamente ese sistema tiene también mucha deficiencia, porque podría existir un negociado educativo donde los vouchers no los usan para educación, sino, bueno, pero ahí no nos vamos a meter. Pero les digo que hay muchísimos modelos de educación. Las políticas públicas son enormes. Y Chile es la contrapuesta, por así decirlo, al ecuatoriano. Un gobierno, obviamente, guiado por la derecha, ahora ya está en la izquierda, pero tenía una educación, por así decirlo, media privada, y no es nada mala tampoco, ¿eh? Habría que analizarla, si es que les interesa, ¿no? El modelo de educación de Chile. Pero bueno, basémonos en los ganadores, por así decirlo, entre comillas. El de Finlandia y el de Singapur. Dos modelos que se contrarrestan o son bastante complejos, ¿no? Que chocan entre ambos de una u otra forma, pero ambos son muy buenos. Depende mucho hacia dónde lo vayas a encaminar. Sería lo mejor buscar un acuerdo entre ambas partes. ¿Listo? Entonces, en ambos la educación es totalmente gratuita, es pública, es totalmente gratuita. Y usted dirá, pero bueno, aquí es muy difícil que la institución pública compita con la privada. Y yo le diría que sí puede competir la pública con la privada. Es más, en estos países la gente prefiere que sus niños vayan a las instituciones públicas. ¿Por qué? Porque es una educación de calidad, una educación muy buena. ¿Y por qué también? Porque la gente ya paga más impuestos. Sí saben eso, ¿no? Ahí pagan impuestos. Pagan mucho más impuestos que acá. Pero ¿qué ocurre? La gente paga impuestos con una gran gratificación, porque ve que su hijo está yendo a la escuela, a la mejor escuela del país, y tiene una salud de calidad. Cambio aquí, si nos suben los impuestos, nos vamos a volver locos, porque nos suben los impuestos y no tenemos ni educación ni salud buena. Entonces, esa es la diferencia, radica en dónde un gobierno recibe el impuesto y cómo lo trabaja, ¿ya? Pero bueno, entonces la educación en Finlandia no tiene nada que ver con etiquetas numéricas y se da muchísimo tiempo al juego y al espacio recreativo, ¿sí? Nosotros en Ecuador ponemos números a los niños desde muy pequeños, ¿sí? Le ponemos una calificación. Y eso de una u otra forma Finlandia dice, eso no está bien, porque poner etiquetas o valores numéricos a un niño no es la mejor estrategia, ¿sí? No hay por qué ponerle número a un niño, porque el niño lo que debe hacer es aprender, obviamente, llegar a logros de aprendizaje y aprovechar el tiempo libre, los juegos recreativos, ¿no? Finlandia, por ejemplo, tiene un expreso escolar gratuito y los municipios son los encargados, no es el gobierno, ¿no? Es el municipio el encargado de llevar a los niños de sus casas a las escuelas, ¿sí? A los colegios. En Ecuador hubo un pequeño tiempo que se hizo eso. Digo porque yo tengo familia en el campo de la sierra y estos niños que vivían en el páramo tenían expreso escolar en algún tiempo, ¿no? Hace poco, no hace mucho tiempo. Tuvieron expreso escolar y los llevaban pues, al puesto, a su colegio, a su escuela. Hoy ya no hay expreso. Entonces van en llamas. No sé si vieron un niño que iba en llama a la escuela, ¿no?
Eso es porque, y eso no debería, nos da gusto por el niño, ¿no? Que es muy sacrificado, pero también nos dice, el niño está tan mal que tiene que irse en una llama a la escuela, cuando tendría que tener un expreso escolar, ¿sí? Las alimentaciones son aseguradas en Finlandia. También Ecuador tuvo en algún momento un almuerzo escolar, ¿sí? Los padres se organizaban, hacían su alimentación y le daban el almuerzo a los niños. Porque un niño que no almuerza, que no va bien comido a clase, ¿qué le puedes exigir? Son niños que se van a dormir. Eso es un problema de salud pública también. Como les decía, Finlandia también pues, tiene un docente bien pagado y tiene un respeto y prestigio en la sociedad. Y eso es lo más importante. Pero también Finlandia aprieta y exige muchísimo al docente. Es decir, los docentes son magísteres, todos son magísteres, han estudiado y son personas que se siguen preparando. ¿Sí? Entonces, la docencia es lo más alto a nivel social dentro de Finlandia. Y esa es la diferencia fundamental entre Ecuador y Finlandia. Otro punto central, y me parece vital, es que ellos mismos organizan, por así decirlo, el PCI o el PCA. ¿Sí? Aquí le llamamos Plan Curricular Institucional y Plan Curricular Anual, ¿verdad? Que lo hace el vicerrector junto con sus docentes, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha estado en esa ardua labor de hacer un PCI o un PCA. Resulta que Ecuador tiene pensum académico enormes, ¿no? Tiene unos libros de como 4.000 hojas, ¿no? Exagerando un poco, ¿no? Estos currículos son elaborados a nivel de planta central y van bajando de escalafón hasta que llegan a su escuela, ¿no? Lo que ocurre en Finlandia es que cada escuela organiza o diseña su propio currículo. ¿Por qué? Porque es obvio. O sea, si yo estoy en una escuela, por así decirlo, donde tengo muchísimos niños que no saben leer ni escribir, mi plan curricular debe cambiar, no puede ser igual. Sí, usted me puede decir, no, es que hay que cumplir con los estándares, hay que seguir con una misma ruta. Sí, pero debemos garantizar o bajar el currículo a nuestra realidad. Así nos cueste un poco más, no es lo mismo, vuelvo a repetir, no es lo mismo un niño de Monte Sinaí que un niño que está en La Alborada, en un colegio de prestigio. Hay una diferencia marcada y el currículo es diferente. Es más, darle un currículo educativo del Ministerio de Educación, voy a ser un poco fuerte aquí también, a un colegio muy aniñado y con un nivel altísimo, por ejemplo, no sé, el Monte Tabor, no sé si lo han escuchado. Darle un currículo nacional al Monte Tabor, también pues es bajarle el nivel. O sea, ¿por qué los niños de un colegio particular que sí tienen un acceso a una educación diferente, tienen que ver un currículo que no está aterrizado a su realidad? Y los colegios particulares sí diseñan un currículo distinto. Esa es la diferencia, colegas, que los particulares sí logran hacer diferencia en su malla curricular. Los fiscales no, los fiscales les llega un documento que tienen que cumplir y que no tiene nada que ver con su realidad institucional. Y si dicen vamos a elaborar un PCI, lo mandan a hacer. Se paga por hacer los PCI. Viene gente de Riobamba, de otros lados, a hacernos los PCI en Guayaquil. Y acá no lo entendemos. ¿Sí? No lo entendemos. Entonces, eso es lo que ocurre. Esa es la realidad institucional. Entonces, acá los estudiantes tienen tiempo para todo, en Finlandia, ¿no? Estos estudiantes tienen verdaderos clubes. En Ecuador se intentó hacer algo así, ¿no? Clubes. Era brillante. Los clubes eran buenos. Y el problema es que los clubes, de cierta u otra forma, a veces se hacían solamente para cumplir. Y ese es un problema. El club debe ser para trabajar con niños con necesidades educativas. Para eso deberían estar los psicólogos. El problema es que los psicólogos se encargan de hacer matrices y rutas y protocolos que hace que no sirvan pues los clubes o no sean esa parte que Finlandia sí la aprovecha. Entonces Finlandia tiene club
de arte, tiene club de música, tiene club de natación, tiene club de fútbol. Entonces son chicos que de verdad tienen actividades extracurriculares. En Ecuador no hay eso, es una utopía. Sí, Lourdes, díganme. Sí, máster, eso es mi inquietud. Hace unos años, yo tengo mis hijos en instituciones fiscales, ¿no? Ya desde algunos años, ya uno ya se me graduó. En el tiempo que mis hijos ingresaron, que fue hace, qué sé yo, hace 8 años, había ese club y sí, fue súper bueno porque los hacía a motivarse a los niños, no se sentían aburridos en clase. Pero después de que pasó eso, que vino el nuevo presidente, vino los otros, eso se desapareció totalmente. Eso sí es verdad, lo que usted acaba de decir. Sí, sí, sí. Y Finlandia sí los aprovecha bien. Sabe para qué sirven las actividades extracurriculares. No solamente es, no, es que lo vamos a mandar al niño a jugar fútbol para que se distraiga. No, es el niño que está solo en el patio de clase y no convive con nadie. A este niño hay que hacerle un club. ¿Qué te gusta, Juanito? No, es que a mí me gustan los cómics. Hagamos pues un club de cómics para que ese niño se integre en la sociedad. Esos son los cambios que debe tener el sistema público, porque los particulares sí lo tienen de una u otra forma, tienen beneficios que el público no tiene. Y no se trata de dinero a veces, ¿eh? Por ejemplo, había un colegio de los salesianos que habían hecho un ajedrez con piezas de cartón. Hicieron un ajedrez grandote con piezas de cartón. No se necesita gran inversión. Simplemente cuestión de visión, de saber cómo ayudar a un estudiante, ¿no? Entonces, otro punto en Finlandia, perdón, es que la ayuda, ¿sí?, que tienen en los colegios no solamente va del lado del estudiante, también en los padres, ¿sí? Ahí le da mucho énfasis a los padres, a ver cómo están a nivel laboral y familiar, y el sistema educativo les da facilidades para que ellos pasen más tiempo con sus hijos. Usted me va a decir, bueno, pero eso es muy complejo porque hay mucho desempleo en Ecuador. Yo estoy de acuerdo con usted, pero hay formas de hacer que esto mejore. O sea, hacer una mediación familiar por parte del DESE es viable, se puede realizar, no es complejo, ¿sí? Lo que debe haber. Entonces, esa es lo que nos propone Finlandia como modelo educativo. Obviamente hay muchas otras cosas más, ¿no? En honor al tiempo no podemos seguir revisando Finlandia. ¿Ah? Pero vamos viendo alternativas distintas, ¿no? No solamente es políticas públicas macro, porque políticas públicas macro, Ecuador las tiene. Y como les digo, son excelentes. Ecuador en políticas públicas, en labor, en redacción, son perfectas. O sea, Ecuador garantiza la educación, un país laico, no hay apoyo a las necesidades educativas, hay interculturalidad, hay muchísimas cosas. El problema es que Ecuador no las cumple. Entonces hay que analizarlo desde nuestra realidad. ¿Sí? Ahora vamos con el modelo de Singapur. Schools. En la década de 1960, Singapur emprendió una reforma educativa que lo llevó a concebir un método de enseñanza que hoy se extiende por el mundo como el mejor ejemplo para salir del subdesarrollo. Basta decir que hace 30 años aún se le etiquetaba como una de las naciones más pobres, y ahora, de los 65 países que participaron en las pruebas PISA, Singapur se ubicó en los primeros lugares en matemáticas y ciencias. Para los expertos, la clave radica en su metodología de enseñanza. Todo se apuesta a la escuela primaria. En esos 6 años básicos se construye el futuro. Mérito, esfuerzo, bilingüismo, presión familiar y segregación según los resultados académicos están entre las claves que explican los excelentes resultados obtenidos. Se adoptó el idioma inglés como primera lengua para pertenecer al mundo globalizado.
Se trajeron maestros de todas partes del mundo, con la cercanía que el idioma les proporciona al multiculturalismo. Permite formar profesionales aptos en todos los sectores. Primero de primaria a último año de secundaria, los alumnos son evaluados continuamente para la toma de decisiones año con año. El gobierno invierte lo mismo en ambos casos. Instalaciones de primer mundo, sin olvidar la motivación de que el 95% de egresados tendrán empleo en empresas del país. Para lograr la internacionalización en el salón de clases, se cuenta con maestros extranjeros de habla inglesa. Los maestros locales se preparan en el extranjero. No cualquiera puede ser maestro en Singapur. Los maestros oriundos atraviesan procesos rigurosos, siendo requisito clave buenos puntajes en las evaluaciones desde primaria. Asisten a escuelas especializadas en las cuales deben obtener un puntaje entre los 30% mejores para poder aspirar a ser maestro. Los títulos no se dan de por vida. Año con año tienen evaluaciones para seguir ejerciendo. Quienes logran esto son acreedores a bonificaciones especiales, así también oportunidades de capacitación en el extranjero. Bien, ahí está, ¿no, compañeros? Bastante, ¿no? Aquí les he puesto dos modelos educativos. Yo estoy seguro que ya lo han revisado en sus carreras, han revisado los modelos educativos, pero esta vez lo que yo he querido llegar es que los modelos de educación no solamente es políticas públicas macro, sino que son las micro las más importantes. Es decir, de nada sirve tener un papel redactado muy bonito, como la Constitución, por ejemplo, o como la LOE o la LOE, que son perfectas a nivel burocrático, a nivel de papel, pero en la práctica no se cumple absolutamente nada, ¿no? O muy poco. Entonces, estos dos modelos, que obviamente tienen sus pros y sus contras, ¿no? Tampoco es que son perfectos. Por ejemplo, en Singapur, los estudiantes que no entran a la universidad se suicidan. Eso es un mal de los países asiáticos. Son demasiado competitivos, segregan, como mismo lo dijo el video, desde muy pequeños. El modelo de Singapur es diferente al de Finlandia. En Finlandia no se le da énfasis a la evaluación estudiantil, por ejemplo. Singapur sí, Singapur le da mucho énfasis a la evaluación estudiantil, y desde muy pequeños se los lleva a un nivel competitivo, yo diría que letal, de cierta u otra forma, porque los niños se sacrifican mucho para poder competir, y peor los de bachillerato que no entran a la universidad, ¿sí? Entonces, ambos modelos, Finlandia y Singapur, nos pueden ayudar a ver estrategias de cambio dentro de nuestro sistema educativo para mejorar nuestras políticas públicas, siempre y cuando el gobierno del Ecuador invierta lo que debe invertir, ¿no? Ya vieron en el modelo de Singapur cómo este gobierno salió del subdesarrollo apostándole netamente a la educación. O sea, no me lo invento yo. Es una evidencia, ¿no? De cómo Singapur salió del subdesarrollo a partir de la educación. Y también vieron cómo Singapur y Finlandia también aprieta a sus docentes en el estudio. O sea, no es que solamente se es docente y ya. Se es docente por vocación y se es docente con disciplina. O sea, están en constante preparación. Entonces, los puntos micro o fundamentales a nivel de Ecuador, vamos a ir rápidamente, ¿no? Repasándolos, muy parecido a los macros, ¿no? Falta de apoyo a las necesidades educativas especiales. Es fundamental que el gobierno ya elabore, pues, políticas públicas e invierta de verdad en lo que son las necesidades educativas especiales. ¿Cómo es posible que se diga que a nivel global, a nivel macro, Ecuador es un país preparado para las necesidades educativas especiales, cuando no tenemos ni una, o bueno, yo nunca lo vi en el sistema público, no tenemos ni una maestra sombra dentro de los salones de clase? No hay una sola maestra sombra.
Tal vez lo exista, yo no lo conozco, pero yo trabajé en mínimo 6 colegios del fisco, ninguno tiene maestro sombra. Y era terrible porque las maestras de inicial, no sé, me imagino que alguna de ustedes o alguno de ustedes va a trabajar con los niños más pequeños. Y a veces tienen que pedirle ayuda a los padres de familia para que estén dentro del salón de clase y que les ayuden con el cuidado de los niños, porque no hay forma, es imposible trabajar con necesidades educativas especiales y ahí mismo con los niños regulares. Ahora, otra cosa, no sé si lo conocían por legislación educativa, pero en un salón de clase no puede existir más de 3 niños con necesidades educativas especiales por salón. Y aún así es demasiado complejo. Imagínate tener un niño, que tuvimos un niño, por ejemplo, en un colegio fiscal, teníamos un niño con síndrome de Down, y había un niño hiperactivo, y había un niño, si no me equivoco, con Asperger. Entonces, esa pobre maestra tenía 3 niños con necesidades educativas especiales en su salón. ¿Cómo puede trabajar esa maestra así? Es imposible. Entonces, Ecuador no está preparado para las necesidades educativas. Es una falacia, es un invento político, una falacia política, decir que en el sistema público estamos preparados para aquello. Primero, no tenemos docentes capacitados para aquello. No hay docentes. Es complejo, no es fácil. No es solamente no sé, de darle clase y ya, no, es complejo. Sí, Lourdes, ¿tiene alguna consulta? Sí, el tema que usted está indicando es verdad, máster. En las aulas, lamentablemente, máximo, más bien las docentes pueden escoger un solo niño con necesidades educativas especiales, por si acaso. Es un solo niño, porque 2 no se avanza. Y aparte de eso, deben que pedirle a la madre o al padre que tenga tiempo de estar casi toda la jornada educativa con el niño, ayudándolo a que puedan desarrollar las actividades en clase. Es verdad lo que usted Sí, indica, máster. tal cual. Pero es Brenda, que comenta. precisamente para eso son las maestras, precisamente para eso son las maestras sombras. Yo tengo una amiga que ella básicamente eso, es una maestra sombra, pero ella no trabaja en escuela pública o en colegio público, sino en uno privado. Y bueno, obviamente, o sea, ahorita está con contrato, pero en su momento ella fue maestra sombra de unos niños. O sea, el padre de familia, obviamente, después de una evaluación, etcétera, Por eso, etcétera, claro. Es que usted mismo dice, le indican que necesita pública eso no hay, en para privado poder sí. eso. Y es que ese es el detalle, o sea, en los colegios, en las escuelas, los padres no es lo más ideal para que estén allí con los niños, por diferentes motivos. Entonces, en las escuelas públicas se supone que aquí hay escuelas especializadas, hay escuelas especializadas para eso. Entonces, y tal vez los maestros sí estén capacitados, porque sí me dijeron de un par de escuelas que son accesibles, justamente son públicas, pero el detalle está en que abusan, o sea, ¿en qué sentido? Está bien que un docente esté capacitado para niños que tengan necesidades especiales, sea que tenga autismo, sea que tenga Asperger, sea cualquier tipo de, de ese nivel, pues no de ese grado, pero tampoco es que van a poner una sola maestra con 30 niños que tienen diferentes tipos de especialidades en diferentes grados. Entonces, por mucho que estén capacitados, tampoco van a jalar. Y eso es lo que hacen aquí. O por último, no les dan todo lo que ellos necesitan para desarrollar eso, porque muchas veces, acompañado de esto, viene con los problemas psicomotrices, etcétera. Y eso no es algo que se desarrolla de la noche a la mañana y se necesita de presupuesto. Y bueno, ya está la maestra, que la maestra lo resuelva. Y tampoco es así. Se supone que la institución educativa debe también de apoyar en esa parte. Sí, tal cual, Brenda. Entonces, eso es el problema, ¿no? No hay ese recurso económico donde en el sistema público no hay pues, maestras sombras.
Hay escuelas especializadas, como lo dijo la compañera Brenda, pero estas escuelas, por ejemplo, solo hay una escuela especializada en el Distrito 8 de Educación, del Distrito 09 de 08 Pascuales 2. Solamente hay una escuela especializada, se llama la Carlitos Mora. Esa escuela especializada, la fila, digo fila porque es una fila virtual, para ingresar a esa escuela está saturada totalmente. No hay espacio, imposible entrar a la Carlitos Mora. Y los maestros que están ahí, sí, algunos son especializados, otros no son especializados. Y no tienen tampoco el material y el recurso. Por ejemplo, lo indispensable para trabajar con un niño con problema auditivo es por los audífonos. No hay audífonos. Nadie te los da. Esto es caro. Sí, sí, pero el gobierno debe garantizar eso, porque la Constitución lo dice. Está claro en la Constitución. El gobierno garantizará la educación a los niños con necesidades educativas especiales. No hay Entonces, máster, no hay ni un no apoyo. hay. No hay. Ese es el problema. Sí. Lucy de la Cruz, ¿tienes alguna consulta, algún comentario? Sí, muy buenas noches con todos y gracias por estos espacios que nos ayudan muchísimo a formarnos como psicólogos, como consejeros estudiantiles y también como docentes. Algo que me llamó mucho la atención de la ponencia es que dicen que solamente se pueden aceptar o admitir a 3 estudiantes con necesidades educativas especiales por curso. Ahora, yo quiero saber evidentemente en qué normativa, resolución, se basan para firmar eso, ya que nosotros, evidentemente, como Departamento de Consejería Estudiantil, también utilizamos muchos papeles, evidentemente, que tienen alto contenido legal, ¿no? Entonces, estuve escuchando eh, muy preocupada este tema de las maestras sombras en ese sentido de la palabra, porque también se busca la inclusión del estudiante de una manera, evidentemente, potenciando sus habilidades, tomando en cuenta, evidentemente, sus dificultades educativas y por ende también está lo que se llama el proceso de adaptaciones curriculares y también que se está afianzando justamente con el DUA, que es el diseño universal de adaptaciones curriculares, que es algo novedoso, no lo veo que se ha implementado todavía en todas las escuelas o colegios. Seguimos con el proceso de adaptaciones curriculares y con el seguimiento de estos estudiantes, que evidentemente también hay una corresponsabilidad, no solamente del Estado, sino también de los padres de familia, quienes tienen que firmar una acta. Bueno, estas son ciertas cosas medias burocráticas y todo demás, pero sí quisiera asegurarme cuál es ese acuerdo ministerial en el cual nosotros nos podemos decir, ok, ya tenemos, no sé, 20 niños y dentro de esos 20 niños tenemos 3 con necesidades educativas especiales y lamentablemente por eso no podemos admitir otro más. Entonces sí me gustaría saber en dónde se basa Ya. esa disposición para poder conocerla y de esa manera poder también socializarla con los docentes y sobre todo con la rectora. Muchas Perfecto. gracias. Sí, hay un acuerdo transitorio ministerial. No sé si me puedes escribir por WhatsApp y te lo envío. No recuerdo el nombre, el número, porque es un acuerdo. Pero como lo conoce bien la compañera Lourdes, que también mencionó, hay un acuerdo ministerial que dice, hasta aquí puedes trabajar con 3 estudiantes. La compañera dijo 1, según yo son 3. Bueno, voy a revisar el acuerdo, pero hay un cupo máximo de estudiantes por docente para el trabajo con necesidades educativas por salón. Los maestros lo conocen muy bien, ¿eh? Me sorprende que no te hayan hecho el alboroto, porque mis compañeros docentes cuando estaba en el fisco, rápidamente me decían, yo legalmente solo puedo tener 3 estudiantes con necesidades educativas en mi curso, el resto hay que distribuirlos. Ya te voy a pasar el acuerdo ministerial. Ahora, Lucy, bienvenida, colega. Trabajar en el DESEL no es fácil, es bien difícil. Y las actuaciones curriculares, con todo el respeto, Lucy, yo creo que en algunas ocasiones son una pantomima donde solamente nos dedicamos al papel. Con todo el respeto, yo también fui DESE, conozco muy bien cómo funcionan. Y primero de entrada, la adaptación de grado 1 es un recurso que muy pocas veces se cumple. Por ejemplo,
claro, podemos hacer adaptaciones de una u otra forma. Por ejemplo, grado 1 es adaptar, por ejemplo, las necesidades a las cuestiones tecnológicas, por ejemplo. O conseguirle una máquina de Perkins, por ejemplo, a un niño, o conseguirle un audífono a un niño, o hacerle una rampa a un niño que no puede caminar, está fuera de nuestras obligaciones, fuera de nuestra potestad. Es muy complejo, eso debe garantizar el gobierno. Que un colegio tenga rampas para un niño que está con silla de ruedas, no le compete ni al docente ni al psicólogo, es una cuestión gubernamental. Claro, obviamente usted me puede decir con el gobierno escolar podemos hacer algo, ¿no? Con los comités de padres de familia. Bueno, sí, pero es muy difícil. Imagínate construir una rampa por medio de los padres para un niño. Es bien complejo. Entonces, las necesidades de grado 1 se cumplen, yo diría, solamente en las instituciones del milenio, por ejemplo, que puede garantizar una rampa. Pero de ahí es una pantomima. O sea, no, es que hay que darle al niño de grado 1 audífonos. Jamás le vamos a conseguir audífonos. Es imposible, a menos que le pongamos de nuestro bolsillo. Bueno, hay gente solidaria que lo hace, pero es muy difícil. Ahora, las de grado 2 me parece a mí que son las más interesantes. ¿Por qué las de grado 2? Porque podemos trabajar en tutoría entre pares, porque podemos hacer algo con la familia, podemos hacer un club. Entonces, me parece que son las más brillantes. Las de grado 3 son bien complejas. Te voy a explicar por qué, Lucy. Hacer una modificación al currículo es bien complejo. Primero, tienes que capacitar al docente sobre cómo manejar el currículo y cómo modificarlo. Y eso es complicado, es una discrepancia, porque es un copy-pega de los objetivos de desarrollo que tiene un curso superior, bajarlo a un menor. Pero no estás trabajando en realidad el problema, simplemente es una cuestión burocrática de documento. Pero no se trabaja de verdad para que el niño mejore. ¿Sí? Entonces, el Departamento de Consejería tiene muchísimo marco legal, sobre todo rutas, protocolos, formas de actuación, y debemos conocer el COIP, debemos conocer la Constitución, y es un trabajo bastante difícil. En algún momento, tal vez, creo que están de vacaciones ustedes, ¿no? Tal vez en sus próximas vacaciones podríamos dar un curso de rutas, protocolos y labor del DS y del docente. Cómo redactar un informe para un docente es vital. Un docente que redacta mal un informe fácilmente puede irse con una sanción. ¿Sí? Entonces, eso también es muy interesante, ¿no? Podríamos trabajarlo el siguiente módulo. Listo. Entonces, las necesidades educativas son vitales. O sea, hay que... Profe, Sí, Brenda. más tarde. Disculpe Sí. la interrupción. Era netamente para informar a los compañeros que están haciendo preguntas por chat que por favor se las da directamente a usted, ya que me parece que solamente está activado para que le escriban al anfitrión, que en este caso es Wilson. Entonces, para que por favor levanten la manito o no sé, pues alguna reacción para que le pregunten a usted directamente Sí, claro, las claro. dudas que Levanten tengan. la mano. Sí. Listo. Entonces, otro punto que vivimos hoy por hoy y que pues lamentablemente nos tiene a todos con el corazón en la mano, ¿no? Es la delincuencia organizada. Estos niños, este es un fenómeno que yo no lo viví porque cuando salí del fisco no estaba tan fea la cosa. Ahora, bueno, ya en los particulares también, ¿no? Pero más en el fisco, ¿no? Estos niños no pueden ir a estudiar porque tienen que pagar vacunas, por ejemplo. Los maestros tienen que pagar vacunas. Entonces eso de ahí rompe y ya no le compete ni al docente, ni al DC, ni al alumno. Eso es una labor netamente del gobierno. O sea, cómo el gobierno debe responder ante estas inquietudes, ¿no? Que no me voy a meter más en ese tema porque sabemos que se nos escapa de las manos y que ya es una ineptitud gubernamental, ¿no? El mal manejo del código de convivencia, ya lo habíamos conversado, es importantísimo ahí redactar. Al DC, por ejemplo, le sirve muchísimo el código de convivencia. Cuando a mí me decían, psicólogo, ¿usted quiere participar en el código? Claro, yo lo elaboro si quieren. ¿Por qué? Porque me defiendo totalmente de cualquier situación en el código de convivencia. Aquel que maneja el código tiene la mayor arma dentro del colegio.
porque ahí yo puedo poner cómo debe ir un estudiante uniformado, cómo sancionarlo, cómo no sancionarlo, obligaciones del maestro, obligaciones del estudiante y del padre, cómo hacer toda la labor institucional, ¿no? Entonces, elaborar un código de convivencia coherente es importante para mejorar la educación en su colegio. Por eso son micro, ¿no? O sea, un colegio funciona bien mientras usted tenga un buen código de convivencia. Si no, así yo tenga las mejores políticas públicas, en su colegio no va a funcionar nada, porque no tiene un código de convivencia bien estructurado. Entonces, las docentes deben estar capacitados. También está dentro de la Constitución de la República que el docente va a estar actualizado y capacitado, y es función del gobierno central capacitar al maestro. Eso es una falacia. ¿Se capacita? Claro que se capacita. Pero yo tuve, por ejemplo, como DESE, tuve una capacitación, con todo el respeto, ¿no? No sé si alguien del ministerio está aquí, pero con todo el respeto, a mí me dieron un curso de 40 horas de cuentopio, de cómo contar cuentos. ¿Es importante? Sí, es importante, pero como DESE, yo no puedo contar cuentos a los niños. No está dentro de mis funciones, o no es algo que sea indispensable o importante en ese momento. Entonces, me capacitaron de cómo contar cuentos. No le vi utilidad, sinceramente. El docente debe ser capacitado en cosas de pedagogía, no en rutas y protocolos. Rutas y protocolos sí, es necesario porque el docente debe llenar un informe. Es importantísimo, pero tampoco es que vamos a tener 40 horas de capacitación sobre rutas y protocolos, porque el docente solamente su obligación es reportar, informar, dar el informe. Nada más debe hacer el maestro. No nos vamos a pasar 40 horas enseñándole a un maestro rutas y protocolos cuando no es su función. No sé si me hago entender. O sea, tal vez los que están en la práctica entienden más este punto. ¿Sí? No existe el recurso en Ecuador, en el colegio, el recurso de movilidad. Nadie va a ver a esos niños a la escuela. Peor les vamos a dar expreso. Ya no existe el expreso escolar gratuito. Peor la alimentación. Y ahora les damos estas galletas, ¿no? Galletas, refrigerios, que me parece bien, ¿eh? O sea, no está mal darle refrigerio y galletas. El problema es que esas galletas, primero que saben espantoso, no sé si las han probado, son malísimas. Ahora, no, es que Darwin es muy exigente con el sabor de las galletas. Bueno, tal vez, sí, pero son alimentos que se podría reemplazar por otra cosa, ¿no? Y que de verdad le haga bien al niño. Docentes poco respetados. Tenemos una desvalorización al docente. Hace poco vi una docente apuñalada, otra docente en el Simón Bolívar, ex compañera mía, también fue apuñalada. Sí, tal vez la docente era quisquillosa, era mal genio, pero en épocas, hace 20, 30 años, era impensable que una docente fuera incluso insultada. O sea, era imposible porque el docente era autoridad. Ahora no, está desvalorizado el rol docente y es vital recuperarlo. Y se lo recupera, ¿sabe cómo? Teniendo docentes mejor capacitados y que esa función docente sea revalorizada, como el médico, por ejemplo, ¿sí? Y el departamento de consejería estudiantil está mal estructurado. Con todo el respeto a mis ex colegas, yo los quiero mucho, a mis ex compañeros del DESE, es un departamento que está mal estructurado. Y les voy a decir dónde está el gran error del DESE, que primero está absorbido por la burocracia. Lamentablemente, está absorbido por el sistema burocrático. Y segundo, que así como existen docentes que no tienen vocación, existen psicólogos sin vocación. ¿Por qué? Les voy a explicar rápido. Dentro del sistema del DESE hay en el modelo de funcionamiento dice claramente que el DESE no puede hacer psicoterapia o no puede hacer terapia. Perfecto, yo les acepto que no pueden hacer terapia, pero sí pueden escuchar pues, al estudiante. No les cuesta nada escuchar al estudiante, no les cuesta nada hacer una intervención leve, rápida, que le ayuda al estudiante. Hay intervenciones leves que ayudan más que un modelo de psicoterapéutico largo.
¿sí? Entonces, el DS debería dedicarse a hacer lo que tiene que hacer, escuchar al estudiante. Obviamente, no puede dejar de lado la ruta y protocolo de abuso sexual, por ejemplo, o de droga, pero no debe enfocarse tanto en hacer cosas para tomarse fotos y evidenciar su trabajo. Debe enfocarse de verdad al trabajo con el alumno y hacer menos labor administrativa. ¿De acuerdo? Luego podríamos hablar muchísimo del DS, pero me parece a mí que debe reestructurarse esa parte. Debe haber un mejor manejo en la parte institucional y el DS debe de verdad ser un apoyo institucional y no un arma que agobia de cierta u otra forma al docente. Con todo el respeto, repito, con mis compañeros de ese, yo soy psicólogo, pero hay que hablar las cosas como son. Es la forma en que hay que mejorar la estructura pública. Sí, ¿tiene una pregunta, Ibel? ¿No? Se le activó el audio, Ibel. Bien, entonces con esto termino, ¿no? Es posible pensar alternativas en las cuestiones micro, cómo aliviar el sistema público educativo. Es lo que hemos hablado, ¿no? Contratación de maestros sombra y herramientas verdaderas para las necesidades educativas especiales. Debe haber alguna forma, y la hay, es muy sencillo. El Ministerio de Salud Pública debe trabajar de la mano con el Ministerio de Educación y deben pues, brindar esas herramientas a estas personas con necesidades educativas especiales. ¿Sí? ¿Es viable? Muy viable, claro que lo es. ¿Sí? Darles buen uso a las adaptaciones curriculares. No se trata, como le decía la colega, no se trata solamente de elaborar la adaptación. Se trata de verdad plantear estrategias para que este niño se integre. Un niño que pasa solo y conocemos que le gustan los cómics, hagamos una adaptación curricular de grado 2 que encamine a la inserción de este niño a un grupo. ¿Sí? El maestro debe sentirse protegido mediante un código de convivencia útil. ¿Sí? En el código de convivencia debemos protegernos como maestros y eso también es responsabilidad del rector, ¿verdad? O sea, el rector debe saber legislación educativa. Es necesario pensar estrategias para que la tecnología ayude a la educación de los más vulnerables. ¿Cómo es esto? El gobierno debe garantizar la educación a través de la tecnología también. Si este niño no tiene pues forma de asistir a clase porque vive a 2 horas, pues debe haber alguna forma tecnológica para que estudie ese niño. No, que no se tiene dinero para el internet. Eso es otra falacia. Internet hay en toda parte. Yo, por ejemplo, estoy en vacaciones ahora y estoy en la finca de mi papá. Es en una montaña y tenemos internet. El gobierno debe pues, brindar internet a estos niños. Debe brindar, así como dan bonos, también deben dar internet. Hay forma. Lo que no hay es voluntad política. ¿Sí? Los departamentos de consejería deben estar encaminados a procesos terapéuticos de verdad y a la escucha activa y no realizar matrices o charlas innecesarias. ¿Sí? Con todo respeto, vuelvo a repetir, ¿no? Los docentes deben ser capacitados de forma coherente, ¿sí? A nivel pedagógico, de verdad, dar pedagogía es difícil, no es fácil. Y esas capacitaciones, a veces también los docentes, con todo respeto también, los docentes a veces no quieren escuchar, simplemente no quieren capacitarse y se ponen bravos cuando les das una capacitación. Eso de ahí también hay que corregir. Se deben pensar en los clubes y los espacios recreativos para estudiantes. Y por último, me parece muy importante crear un espacio jurídico gratuito y ético para los docentes. El docente no es posible que le hagan hacer un escrito y que nadie le revise judicialmente si ese documento está bien elaborado. Imagínese usted que el docente escriba algo, redacte un escrito y ese escrito tenga alguna situación mal elaborada. Usted sabe que a nivel jurídico es necesario que el docente esté respaldado. Los DS también, porque los DS y los docentes trabajamos, pues, hacemos escritos y nadie nos supervisa. Ese departamento jurídico debe ser gratuito
y el docente debe sentirse respaldado para ejercer bien su trabajo. Muy bien, eso sería todo. No nos da más el tiempo y tampoco quiero cansarlos en el feriado de Semana Santa. Le doy el paso a mi compañero Wilson. Mi estimado doctor Hidalgo, buenas noches con todos los compañeros presentes. Muy agradecido, sumamente interesante el tema del conversatorio de esta noche y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, compartiendo con todos sus conocimientos, mi estimado doctor.